mi desespero, los que he estado luchero, pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos del Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Bendiciones a todos los que se conectan en esta mañana. Que la paz, el amor de Cristo y su misericordia esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Pastor Luis González y somos el Ministerio Ágape Monte de Sion, ubicado en la ciudad de Orlando. Desde aquí le mandamos un fuerte saludo a todos los que nos ven. Bendecimos a todos nuestros hermanos en Cristo, a nuestra iglesia principal allá en Monte de Sion, en Green Acres, Lake Worth, Florida. También le mandamos un saludo a nuestro pastor en Port St. Lucie, el cual estuvimos la semana pasada ya compartiendo con ellos, celebrando el mes del pastor. Y nos gozamos, les damos las gracias por todas sus atenciones allá en nuestra iglesia en Port St. Lucie, a nuestro
hermano en Cristo y pastor Pablo Irizarry, su esposa y toda su congregación. Desde aquí le mandamos un fuerte saludo. También saludamos a nuestro pastor en México, Andrés Gutiérrez, que también el Señor lo continúe bendiciendo grandemente. Y por supuesto no nos puede faltar nuestro pastor en Honduras, Jorge Reyes. Pastor, desde aquí también le mandamos un caluroso saludo. Bendiciones a todos ustedes. Esta mañana damos comienzo a nuestro servicio, como es de costumbre, leyendo las Escrituras. Vamos al capítulo 5 de Juan, capítulo 5 de Juan. Y leer las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 5, versículos 19 al 29. Leemos la palabra del Señor. Dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y Él muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere os da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto el Hijo es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre, gracias te damos, Señor. Venimos a ti, Señor, en esta mañana, pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Pidiéndote, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Que tú nos toques, Señor. Que tú muevas nuestros corazones, Señor, a buscar de ti. Padre, si hay alguno que esté enfermo, Señor, en tu santo nombre, Señor, declaramos sanidad, Señor. Si eso es tu voluntad, Padre amado, que tú lo restaures, Padre Dios. Padre, te pido, Señor, por este país, Señor, por el gobierno de este país, Señor, por el gobierno de esta nación, Señor. Padre, dale la sabiduría, Señor, para llevar esta nación a un lugar correcto, Señor. Dale la sabiduría, Señor, y mueve sus corazones a volverte a poner, Señor, de nuevo en donde tú te mereces, Señor. Te hemos sacado, Señor, de las escuelas, Señor. Te hemos sacado de todo, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú muevas tus corazones, Señor, para que volvamos de nuevo a ponerte, Señor, y darte el lugar que tú te mereces, Dios. Gracias te damos, Jesús, por cada uno de los que nos ve, Señor. Si hay algún enfermo, Señor, lo bendecimos y declaramos restauración, sanidad sobre sus cuerpos, Señor. Sobre su mente, Señor, en tu santo nombre. Padre, si hay alguno que está caído también, Señor, declaramos, Señor, que tú lo tocarás, que tu Santo Espíritu, Señor, pondrá refrigerio sobre él o ella. Padre, gracias te damos, Señor, te exaltamos y te glorificamos, Dios. En esta mañana te llevamos, Señor, llegamos al trono, Señor, en acción de gracias, Señor.
Padre, para darte gracias, Señor, por todas las maravillas que has hecho en nosotros durante esta semana. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Dios. Te damos toda la gloria y la honra que solo tú te mereces. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te damos gloria, te damos a ti, Dios. Quiero ver tu gloria en este lugar. Quiero ver tu gloria en este lugar. Necesito exaltado seas tú, Jesús. Tu gloria en este lugar, Señor. Tu gloria en este lugar, Señor. Que descienda tu poder, Señor, y se manifieste, Señor. Te queremos sentir, Jesús, en este lugar. Queremos sentir tu Espíritu Santo. Queremos sentir tu presencia, Señor, en esta lugar, Señor. Al igual que tú eres, levanta las manos ahí donde tú estás, Señor. Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero sentir tu poder en mí. Yo quiero sentir tu poder en mi hogar. Yo quiero sentir tu poder en mi familia. Yo quiero sentir tu poder en mis hijos. Yo quiero sentir tu poder en mi corazón, Señor. Llévame cada día más cerca de ti, Jesús. Tu gloria, Señor. Tu gloria. Gracias te damos, Jesús. Necesito ver tu gloria en este lugar. Quiero ver, Señor, tu gloria. Queremos verte, Jesús. Queremos sentirte, Espíritu Santo. Tu gloria en este lugar. Desciende sobre nosotros, Dios. Cúbrenos, Señor, con tu poder, Señor. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Cúbrenos con tu misericordia, Señor. Cúbrenos con tu gracia, Señor. Que se manifieste, Señor, en cada uno de nosotros, Dios. En este día, Señor, clamamos a ti, Señor. Que nuestra adoración, Señor, y nuestra alabanza Queremos ver, llegue al trono, Señor. Con olor fragante, Señor. Que tú levantando sus manos, inclines, iglesia. Señor, tu oído a nosotros, Dios. Te damos We gracias, need the Señor. glory of the Lord. Sí, Señor Jesús. No vamos a poder por nuestras propias fuerzas. Te exaltamos. No vamos a Jesús. poder por nuestra propia sabiduría. Sí, Señor. No vamos a poder por nuestra propia provisión. Sí, Señor. We need Solamente the Lord. tú, Dios. I don't know you, but I need the Lord. Solamente Yo de ti necesito a dependemos, Dios. Yo Solamente necesito de su Espíritu Santo. nos entregamos a Yo ti, necesito Señor, en a esta Dios. mañana, Señor. Hay muchos que Nuevamente, están Señor, confundidos somos buscando otras alejados. cosas. Pero yo necesito a Dios en mi vida. Todo lo que necesito es una vida cambiada, es una vida que le glorifique a Él. Eso es todo. Todo Y lo no hay demás nada en este mundo es que nos añadido. pueda dar, Señor, lo que tú nos das. Buscamos el reino de Dios y su justicia. Y su justicia es Cristo. Dígalo fuerte, Cristo. Señor Jesús. Cristo. Te exaltamos, Dios. Te glorificamos, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Venimos a ti en esta mañana para adorarte, Señor. Porque solamente tú te lo mereces, Dios. Nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor, que llegue al trono, Señor. Como olor fragante, Señor. Gracias te damos, Dios. No somos nada sin ti, Señor. Nuestras vidas están vacías y sin sentido, Señor,
su gloria tocaré. Cada vez que yo canto esta canción, toca mi corazón de una manera especial. Porque siento la presencia del Señor que viene a mi vida. Me siente sobre mí y me llena de su paz. En un momento donde yo estaba padeciendo dificultades, esta canción me levantó. Y cada vez que la escucho, mueve mi entraña, mueve mi corazón a alabar a nuestro Dios. Está cayendo. Sí, Señor Jesús. Su gloria sobre mí. Dígalo conmigo. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Señor, lléname de ti. Su gloria sobre mí. Señor, tu gloria está cayendo sobre mí. Ahí que me está sanando enfermedades, levantándote. Su gloria está No puedes levantarte solamente en Cristo Jesús. Su gloria está aquí. Dígalo conmigo, Señor, tu gloria está aquí presente en este día. Tu gloria es la que me llena, Señor. Llena mi corazón de ti, Jesús. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Señor, te damos gracias, Jesús. Algo está cayendo aquí. Señor, se siente tu poder, Señor Jesús. Es tan fuerte sobre Se siente con fuerza y poder sobre cada uno de nosotros. mis manos levantaré. Como defendiste el día de Pentecostés, Señor. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Señor, gracias, Jesús. Está cayendo. Está cayendo aquí. Su gloria sobre mí. Su gloria está cayendo aquí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Come on, sing it again, again. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Dígalo conmigo, tu gloria está aquí, Señor. Tu gloria está aquí conmigo en este momento. Me está levantando, me está
presencia, eres Señor. para siempre, Señor, por siempre, Padre. Gloria te damos a ti, Te Jesús. exaltaremos. Santo es tu nombre, Dios. Gloria, Señor. Santo eres Estamos tú, en medio Señor. de tu presencia, Padre. Te exaltamos, te Sí, clamamos. Señor, llénanos de ti, Señor, en esta mañana. Señor. Levantamos nuestras manos ante ti. Que no Señor. solamente, Señor, nos llenemos en esta mañana, Señor. Y después de cuando salgamos, Señor, de oír tu palabra, se nos olvide, Señor, quién tú eres. Oh, Señor. Padre, sino que tú nos llenes, Señor, cada día, Señor. Que busquemos de tu presencia, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, hasta el día que nos volvamos a reunir contigo. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Señor. Y te pido, Señor, que tú llenes nuestros corazones, Señor, cada día para buscar de ti, de tu presencia, de tus maravillas, Señor, de tu amor, Señor, y tener una comunión contigo, Dios. Que no sea solamente el día que venimos, Señor, el domingo a buscar de ti, sino que sea cada minuto, cada segundo, cada hora de nuestra vida. Espíritu Santo, fluye. Que seamos todos, Señor, para ti. Que tú seas todo para nosotros, Dios. Que no haya espacio, Señor, en nuestra vida que el enemigo pueda utilizar, Señor, para tratar de atormentarnos, Señor. Sino, Señor, que tú cubras, Señor, todo nuestro ser. Sí, Señor Jesús. Te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, queremos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Tú cumples promesas, Señor, porque tú eres hijo de hombre, Señor. Para que te arrepientas, Señor, y cambies de opinión, Dios. Lo que tú dices, Señor, tú lo cumples, Señor. Aquí estás, Señor, aunque no te vemos, Señor, sabemos que tú estás obrando, Dios. A veces queremos, Señor, ver que tú estás obrando, Señor. Pero cuando estás en silencio, Señor, es cuando más estás obrando. Cuando tal vez pareciera que no te vemos, Señor, es cuando más tú estás obrando. Por eso clamamos a ti, Señor.
Padre, porque tú eres milagroso. Santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Señor, te exaltamos, Milagroso, Señor, te poderoso. levantamos, Señor, en este día, Señor. Te glorificamos, Señor. Te exaltamos, Dios. Te damos toda la gloria y la honra que solo tú te mereces, Señor. Exaltado seas tú. Gracias te damos, Jesús. Un aplauso a nuestro Dios, que Él se lo merece. Te damos gracias, Señor. Después de esa alabanza tan poderosa, ahora vamos a recibir palabra del Señor. El libro de Lucas es uno de los libros que más a mí me gusta. Aunque Lucas no fue uno de los apóstoles de Jesús, sino que fue el médico de Pablo. Lucas escribió con una sabiduría increíble. Lucas escribió con inspiración del Espíritu Santo. Fue el que más detalles dio sobre la vida de Jesús. Es el que más detalles da en alguno de los eventos. Y hay un capítulo en el cual, cuando se lee de primera instancia, si se lee de rápido y no se presta atención a lo que está diciendo, nos muestra la magnificencia y el poder de nuestro Señor Dios. El capítulo que le estoy hablando es en el capítulo número 8. Mientras Jesús continuaba, dice que una de las historias, la historia del cual es la base del mensaje de esta mañana. Dice que Jesús, mientras continuaba llevando su mensaje, llevando el evangelio de ciudad en ciudad, se detuvo en una ciudad y el principal de la sinagoga vino a él, suplicándole que sanara a su hija que estaba a punto de morir. El principal de la sinagoga era alguien importante en la sinagoga. Jesús, los fariseos lo condenaban, lo criticaban por los milagros que hacía, especialmente en sábado. Tocaba a los leprosos, tocaba a los enfermos, y no le importaba para los fariseos y el sacerdote, eso era algo prohibido. Y llega este principal de la sinagoga, a pesar de todo eso, llega donde Jesús. Va donde él para clamarle sobre que sane su hija que está a punto de morir. Pero mientras esto está pasando, llega esta mujer de la nada, sin que nadie se dé cuenta, y toca el manto de Jesús, el cual desata el poder del Señor, y esta mujer queda sana al instante. Y el mensaje de esta mañana lleva por título: ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Comencemos leyendo el capítulo 8 de Lucas, versículos 40 en adelante. Pero lo voy a dividir en dos secciones para que entendamos lo que Lucas escribe en este capítulo, lo que Lucas refleja en este capítulo, que a veces si no prestamos atención, lo pasamos por alto. Leemos la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Entonces vino un varón llamado Jairo, porque tenía una hija única como de 12 años de edad, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices:
¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús, insistiendo, decía, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos y el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mientras Jairo, el principal de la sinagoga, llega a clamar a Jesús, yo me imagino Jairo llegó con mucho afán, mucho desespero. Señor, ven a mi casa que mi hija está muriendo. Mi hija tiene solamente 12 años y está muriendo. Viene esta mujer, mientras Jesús tal vez estaba hablando directamente con Jairo, vino esta mujer sin que Jesús tal vez se diera cuenta por entre medio de la gente. Y fue y tocó el manto. Y Jesús sintió que de su cuerpo salió poder. Aquella mujer parecía desangrado por 12 años. Y ningún médico le había podido sanar de aquel sangrado. Dice el escritor Lucas que aquella mujer sufría por 12 años. Imagínense a las damas que nos están viendo, estar con un sangrado por 12 años. Esta mujer había padecido este sangrado por 12 años. Lo más seguro estaba escuchando de las sanaciones. Ningún médico le había podido sanar de aquel sangrado. Lo más seguro que había escuchado de las sanaciones que Jesús hacía por donde pasaba. Y esto la llevó a buscar a Jesús y tener fe en que Jesús la sanaría. Marcos nos dice que en su mente esta pensaba, si tocare tan solo su manto seré salva. Marcos en su libro también relata esta historia. Pero Marcos añade un detalle más. Marcos añade que aquella mujer decía en su mente, si tocare solamente su manto. Ella no decía seré salva, seré sana, sino que decía seré salva de este mal, seré salva de esta aflicción que estoy pasando. Nosotros también pasamos aflicciones, también tenemos males como los tenía esta mujer. Tal vez algunos tenemos males por tantos años como esta mujer. Pero cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesús, a los pies de la cruz y nos postramos, Él también nos redime y nos salva. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. El dinero que aquella mujer tenía no la sanó. Lucas nos dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía, y ninguno la había podido curar. Aunque es poco lo que dice de aquella mujer Lucas, podríamos pensar de que ésta podía haber tenido dinero y ser pudiente, ya que había gastado dinero por 12 años en doctores y médicos. Esto nos muestra el concepto de que no porque tengamos dinero, todo lo podemos solucionar con ello. Aquella mujer se nota, aunque Lucas no nos da detalles, quién era, ni su nombre, ni nada, ni de dónde venía, solo dice que se había gastado por 12 años en médicos y ninguno lo había podido restaurar. En aquellos tiempos los médicos solamente estaban para las personas pudientes. Las personas que no tenían suficiente dinero iban donde la persona del pueblo que le daba algún remedio. Pero los que tenían, dice Lucas, que ella había gastado todo en médicos. Los médicos en aquel tiempo costaban mucho dinero y solamente las personas que tenían dinero lo podían hacer. O lo podían afford, lo podían pagar. ¿Ok? So que esta
podía pagar estos médicos y aunque tenía el dinero que tenía, ninguno de ellos la pudo sanar. A veces nosotros pensamos que las cosas materiales, nuestro dinero, nos puede comprar todo lo que tenemos. Pero hay una cosa que no nos puede comprar, que es la salvación. Esta mujer había pasado 12 años con un sangrado y aquel dinero que tenía no le sirvió de nada. Solamente cuando vino a los pies de Jesús, con un corazón contrito y humillado en fe, fue que fue sana. El poder de Jesús fue de inmediato. No fue el poder que no fue algo que fue esporádico, lentamente fue pasando. El escritor nos dice que se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante, de inmediato, en segundo, eso fue like that. La sangre se detuvo y el flujo de sangre paró. Aquella mujer había sufrido 12 años. Y yo me imagino que aunque cuando fue a tocar a Jesús, todavía seguía su sangrado. Y ella pudo sentir el poder milagroso y maravilloso de Jesús cuando tocó su manto. Y fue al instante. Tan pronto como la mujer tocó el manto, esta dejó de sangrar. Aquella mujer, lo que con fe había pensado, se había realizado. Su enfermedad había terminado, como nos relata el escritor. Como les dije antes, Marcos nos relata en el capítulo 5, versículo 28, que aquella mujer decía, si tocares, pensaba en su mente, si tocares solamente su manto, seré salva. Ella no decía, que el Señor me toque, que el Señor ore por mí, que Jesús ore por mí, que Jesús ponga mi mano su mano sobre mí, como Jesús usualmente lo hacía. O que me unja con algo como también lo hacía. Como hizo con el ciego que puso lodo en sus ojos. Aquella mujer solamente decía, si tocare, si llegara hasta él y tocare su manto, seré salva. El salmista en el capítulo 103, el versículo 3 nos dice, Él es quien perdona nuestras iniquidades y Él sana nuestras dolencias. Y en el Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aquella mujer tenía todas estas características. Estaba enferma, tenía iniquidades porque tenía pecado en ella. Tenía dolor en su corazón porque aquella enfermedad no paraba, era constante. Por 12 años lo había sufrido. Y dice que el Señor, dice el salmista, perdona nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias. Solo Jesús es el que restaura y sana de inmediato. No hay nada en el mundo que pueda sanar de inmediato. Las medicinas que nos dan los doctores son a largo plazo. No hay ninguna medicina que sanes inmediatamente. No hay ningún medicamento que nos restaure inmediatamente. Tiene que pasar un proceso. El cuerpo lo tiene que absorber, el cuerpo lo tiene que procesar, tiene que pasar a nuestro metabolismo, a nuestras células. Pero el poder de Jesús es inmediato. El poder de Jesús nos llena nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo y nos restaura inmediatamente. Como lo hizo con aquella mujer. Jesús reconoció que de él había salido poder. Y es por lo que pregunta, ¿quién me ha tocado? Hay algunos teólogos que dicen que esta mujer le robó ese milagro a Jesús. Porque ni tan siquiera Jesús la tocó. Ella fue con fe y llegó hasta donde él, metiéndose por dentro de la gente y tocando el borde de su manto. Esta mujer tenía sangrado, esta mujer era una mujer impura, el cual más adelante le explicaré. Por cuando era impura, no podía estar con la congregación, no podía estar con la demás gente, tenía que estar a lo lejos. Pero esta mujer tuvo que haber venido en cuclillas, enñangotada, tal vez arrastrándose entre medio de la gente, para que nadie la rechazara porque tenía sangre, era una mujer impura. Y llegando hasta Jesús lo tocó su manto con fe. Y es por lo que Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Jesús no lo dijo
¿quién me tocó? ¿Alguien me tocó? No, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Él sintió que de él salía poder. Aquellos que conocen, que me están viendo, que conocen tal vez un poquito de electricidad y de automóviles. Cuando usted coge una batería de un carro y la carga, lo desconecta del alternador y solamente pone la batería en el carro sin el alternador, porque el alternador es lo que hace que cargue la batería. Y trata de prender el carro, se llama lo que se conoce como un drop. La corriente, la cantidad de energía que el auto, el engranaje del auto necesita para prender el auto. Si usted lo pone un medidor, ve cómo el medidor sube casi al máximo y baja y se estabiliza. De la misma manera yo miro a Jesús, de la misma manera. Su poder estaba concentrado en él. Pero cuando aquella mujer lo tocó, desató, hizo su fe, hizo que aquel poder que estaba dentro de Jesús se descargara en ella. De la misma manera que es cuando se prende un auto. El poder del carro hace jalar la fuerza de la batería que está que está guardada en energía en la batería para poder prender el auto. Y la batería se puede medir. Así mismo Jesús sintió, según el poder que había en él, salió de él con fuerza y la mujer fue sana. Es por lo que pregunta, ¿quién me ha tocado? Exclamando en voz alta, ¿quién me ha tocado? Pero todos lo negaron. Todos dijeron, no, nadie te ha tocado. Nadie te ha tocado. Pero Pedro dijo que era la multitud que había. A pesar de que Jesús estaba caminando con tanta gente. Mire lo maravilloso de la fe. Y creer en el que el Señor nos va a sanar y salvar. Aquella mujer vino entre medio de la gente. Tocó el manto de Jesús, desató el poder de sanación de Jesús, desató aquel deseo que tenía en su corazón, que con fe pensaba de que solamente si tocara el manto sería salva. Pero Pedro dice, nadie te tocó, Señor. Jesús estaba caminando entre gente y la gente lo tocaba, pero ninguno desató el poder de Jesús. Solamente aquella mujer, porque aquellas personas que venían a donde él era, Señor, tócame, Señor, sáname, Señor, esto, le pedían a Jesús. Pero aquella mujer tenía esa fe. Ella creía en su corazón y en su espíritu que solamente necesitaba tocar el manto. No de que Jesús la tocara. Jesús estaba entre medio de gente, pero nadie desató el poder de él. Solamente aquella mujer. A pesar de que Jesús estaba caminando rodeado de personas, ninguna de estas, aunque tal vez le tocaban, no pudieron lograr que de Jesús saliera poder involuntariamente. Solo aquella mujer con su fe lo pudo hacer. Es por lo que Marcos nos dice que Jesús buscaba quien lo había tocado mirando de lado a lado. En Marcos capítulo 5, versículo 32 dice, pero él miraba, refiriéndose a Jesús, alrededor para ver quién había hecho esto. Yo me imagino a Jesús, que Jesús preguntó y él miraba a ver quién era que había recibido su poder, buscando a ver de quién había sido. De acuerdo a la ley, como les dije antes, aquella mujer estaba impura por el sangrado continuo que tenía, el cual la obligaba a estar alejada, pero ésta se acercó a Jesús con fe. Con fe en que éste la sanaría. Y es la fe en que éste la sanaría la que le robó el milagro a Jesús. Jesús tal vez no se imaginó que aquella mujer con aquella fe iba a desatar
que de su cuerpo saliera poder, porque él lo sintió. No fue algo que él dejó salir como usualmente hacía, tocando a los que sanaba, restaurando, sino que fue la fe de aquella mujer. ¿Tienes tú esa misma fe que me estás viendo hoy? ¿Tienes tú esa misma fe de que tenía aquella mujer o que tuvo aquella mujer? Que dijo en su mente, si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Si tan solo tocara el borde de su manto, algo tan insignificante, un borde de algo, un borde de una tela, sería salva. ¿Tienes tú esa misma fe? ¿Estás tú padeciendo por alguna enfermedad, alguna dolencia, algún malestar, como lo estaba pasando esta mujer por muchos años? Y tienes tú el mismo pensamiento de que si tan solo una palabra me sanará. De que aquella mujer decía, si tan solo tocar el manto. Tal vez nosotros no podemos tocar el manto de Jesús físicamente, pero espiritualmente con nuestra fe lo podemos hacer. Si decimos, si tan solo con mi fe pudiera tocar, seré que seré salvo, seré que seré sano, seré que seré restaurado, seré que seré levantado, seré que saldré de la oscuridad en que estoy. Si tan solo tuviera fe. Para los efectos de la ley, aquella mujer impura, por su enfermedad, la cual la condenaba a estar separada de los demás, ni tocar a nadie por su condición. Esta tal vez nunca hubiera podido llegar hasta Jesús para ser sanada, como les dije antes. Por la condición de esta mujer tenía que estar lejos. El pueblo la rechazaba, ella tenía que ir gritando impuro, impuro, porque tenía sangrado. Pero aquella mujer, a pesar de eso, a pesar de lo que decía la ley, se fue por encima de la ley y miró la fe en Jesús. Miró la luz verdadera, miró la verdad que es Cristo Jesús. Pero la fe de aquella mujer la hizo ir por encima de lo que decía la ley y buscar el milagro en Jesús. Porque lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Jesús termina diciendo estos versículos en la primera parte, como los he dividido. Y le dijo Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús vio en aquella mujer más que una sanación física al problema que ésta sufría, sino que también vio un corazón contrito y humillado buscando salvación. También nosotros somos impuros frente a Dios por nuestras transgresiones y pecados, pero cuando venimos en fe, como lo hizo aquella mujer, también desatamos su poder, no solo sanador, sino también redentor en nosotros. Jesús derramó cada gota de su sangre en aquel madero para que hoy fuéramos salvos, fuéramos sanos y fuéramos redimidos por Él. Desatando su poder en nosotros. El poder de Jesús sobre todo, la soberanía y el poder de Jesús sobre todo se muestra en este capítulo. Primero sobre la naturaleza cuando calmó la tempestad. Segundo, con los demonios y el gadareno. Tercero, sobre las enfermedades. Y por último, sobre la muerte. Lucas continúa relatando la segunda parte de esta historia, en la cual nos presenta el poder de Dios sobre la muerte. Mientras aquella mujer enferma por 12 años se sanaba, una niña de 12 años moría. Mateo dice que el sol sale sobre malos y buenos y la lluvia cae sobre justos e injustos. Como les dije al principio de este mensaje, cuando leemos este capítulo, si no prestamos atención a la palabra del Señor y pedimos discernimiento para entender, pasamos por alto lo maravilloso que es este capítulo. En este capítulo se refleja el poder de Dios sobre la naturaleza, se refleja el poder de Dios sobre los demonios, se refleja el poder de Dios sobre las enfermedades y se refleja por último el poder de Dios sobre la muerte.
La soberanía total de Jesús, de Dios sobre todo lo creado, visible e invisible, se refleja en este capítulo. Y el escritor continúa, vuelve a retomar la historia de aquel hombre, de aquel principal de la sinagoga, el cual había venido a Jesús clamando por su hija de 12 años que estaba a punto de morir. Tal vez la acción de Jesús de quedarse buscando y hablando con la mujer que tocó su manto pareciera cruel, y de que no le importaba la súplica de un padre desesperado. Pero el tiempo de Dios es perfecto y nunca llega tarde, aunque pensemos que lo está. Nos dice la Escritura que cuando Jesús volvió, el escritor nos dice que volvió de nuevo, vino alguien mientras estaba pasando todo esto. Jesús sana a la mujer y le dice que vaya porque su fe la había salvado, que fuera en paz. Mientras está pasando todo este escenario, llega un hombre y le dice a aquel hombre que había llegado a Jesús primero que la mujer, le había dicho: tu hija, ya no molestes más a Jesús, tu hija ya ha fallecido. En Lucas, versículo 8 del 49 en adelante, dice: estaba aún Jesús hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero mira lo que dice el versículo. Mira lo que dice en el capítulo 5 de Juan. Dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y más adelante dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere la vida. Jesús iba a darle vida a aquella niña, pero de una manera muy especial. Una manera diferente para que todos aquellos creyeran en su poder. Vuelve a retomar el escritor la historia y dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga y dice a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. El versículo 20 dice: oyendo Jesús le respondió, mira lo que respondió de Jesús: no temas, cree solamente y serás salva. Jesús solo le pidió que creyera de la misma manera en que aquella mujer creyó que sería sana de su enfermedad. Y así fue. Perdón. Dice: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó que entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y decían y hacían lamentaciones por aquella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Jesús va con el hombre, aunque ya la niña había muerto, el cual la hace también impura. Porque tampoco de acuerdo a la ley, nadie podía tocar a un muerto, se hacía también esa persona impura. De la misma manera que aquella mujer que estaba sangrando era impura, la niña ahora también era impura. Jesús no la podía tocar. Pero Jesús, yendo a la casa de aquel hombre, sacó a todo el mundo, porque ya la gente estaba, dice la Escritura, que estaban en lamentaciones, estaban llorando y orando tal vez.
por la niña que había fallecido. Pero Jesús sacó a todo el mundo y le dijo, vengan ustedes solamente, padre y madre, y algunos de los apóstoles. Y dice que tomándola de la mano, el cual para la ley hacía a Jesús impuro. Pero para Jesús no hay nada impuro, porque nosotros somos impuros. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos limpia y nos hace puros. No hay nada impuro que el Señor no pueda tocar, porque Él es soberano sobre todo. El capítulo nos lo muestra claramente sobre el tiempo, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre la vida. Jesús está sobre todo, su soberanía va sobre todo. Jairo había estado presente cuando la mujer fue sanada de flujo de sangre. Aquel hombre, Jairo, el principal de la sinagoga, había estado presente allí. Cuando Jesús sanó a la mujer, o cuando la mujer se sanó a través de Jesús. Eso que es por lo que Jesús le dice, cree, ten fe, que tu hija será sana. Dice que se burlaba, la gente se burlaba de mira ¿cómo que va a sanarla si ya se murió? Ya ahora que se vaya porque ya está muerta. Pero hay otro evento en las Escrituras, el cual nos dice lo mismo. Cuando Lázaro murió, que Jesús fue hasta la tumba, nos dice que las personas que habían ido, que lo habían seguido, algunos, los que seguían a la hermana de Lázaro, dice que algunas de aquellas personas lo seguían y se burlaban también de él. Decían que para qué, que si era tan poderoso hubiera prevenido de que Lázaro hubiera muerto. Pero de la misma manera también hicieron con él en esta ocasión. Esta misma actitud la tuvieron algunos cuando Lázaro murió. Y Jesús llegó después de que éste había muerto. Pero Jesús, una vez más, mostró su poder infinito tomando la mano de aquella niña, diciéndole, muchacha, levántate. Hay algo que si lo miramos, ni lo miramos con detenimiento o lo pasamos por alto. Es que las dos historias tienen 12 años en común. Dice que la mujer había estado por 12 años, como le leía al principio, con su enfermedad. Y dice que la hija de Jairo tenía 12 años. 12 años en las dos condiciones, una de muerte y una de enfermedad. Y Jesús sobre las dos reinó y la sanó. Dice, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Lo mismo que hizo con Lázaro, que le dijo, Lázaro, ven, porque la muerte no tiene poder contra Jesús. Dice Jesús, diciéndole Jesús, muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Una vez vemos que el poder de Jesús es inmediato, de la misma manera que sanó a la mujer. Es el mismo poder que utilizó para traer de nuevo el espíritu a la niña y volverla a traer a la vida. Este capítulo es único. Nos muestra el poder y la magnificencia, la soberanía de Dios sobre todo. Y dice que la muchacha se levantó. Dice, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Los padres no podían creer, pero dice la Escritura en el capítulo Juan, en el capítulo 5 de Juan, que muchas cosas más grandes hará Jesús. ¿Por qué dudamos de nuestro Señor? ¿Por qué dudamos que la fe que tenemos Él nos puede restaurar? Si aquella mujer solamente dijo, si yo tocase, y Jairo dijo, si tú vinieses. Jesús está tocando a la puerta hoy en día a ti. Pero Jesús es un caballero. Él no va a entrar a tu hogar. Él no va a entrar a tu templo, a tu corazón, si tú no lo dejas entrar. Jesús te está tocando a la puerta y te dice, ven, toca mi manto. Ven, yo te quiero sanar. Ven, yo te quiero levantar.
¿Estás tú dispuesto a abrir esa puerta para que Jesús entre y haga la obra en ti? Aquella mujer fue sana por la fe que tenía. Dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquella mujer tenía la certeza de que al tocar el manto de Jesús iba a ser sana. ¿Tienes tú esa misma fe? ¿Tienes tú esa misma fe que Jesús, el poder y el Espíritu Santo te va a sanar, te va a levantar, te va a restaurar, te va a sacar tal vez del hoyo en que estás? ¿O solamente piensas que no es posible? ¿O eres como la mujer que prefiere seguir gastando en cosas vanas cuando solamente Jesús es el que puede resolver tu problema? Y ya para concluir en esta mañana, mientras un padre buscaba la sanación de su hija a punto de morir, una mujer buscaba la sanación a su enfermedad. En ambas situaciones Jesús tuvo el control. Jesús no llegó tarde en casa de Jairo. Jesús no llegó tarde allá, ni se quedó, ni se le olvidó la hija de Jairo. Jesús llegó en el tiempo correcto en casa de Jairo para así mostrar su poder sobre la muerte. Como les dije antes, este capítulo muestra la soberanía y poder de Dios, sobre todo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la naturaleza y sobre los demonios. No dudes nunca del poder de Dios. Jesús nunca llega tarde. No pienses de que tu oración quede en vano. No pienses de que tu oración tal vez no pasa del techo de tu casa o del techo de tu automóvil. La oración llega al Señor, pero no es en tu tiempo cuando Él responde. Es en su tiempo, en su soberanía y en su plan. Así como lo hizo con la hija de Jairo. Jairo llegó primero a buscar el milagro antes que la mujer. Pero aquella mujer que llegó después fue la que fue sana primero. Porque ese fue el plan de Dios para mostrar su soberanía sobre todo. Padre, gracias te damos, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra que solo tú te mereces. Nos despedimos de aquí, Señor, pero no de tu presencia. Padre, que tú continúes obrando en nosotros, Señor. Y que tengamos, Señor, la fe que tuvo aquella mujer que vino donde Jesús. Padre, que solamente decía, si tocara solamente su manto. Padre, que tú estés con nosotros, Señor. Padre, que tú continúes haciendo tu obra, Señor. Padre, si nos hemos alejado de ti, Señor, te pedimos perdón. Padre, que tú vuelvas, Señor, a llenarnos de tu Santo Espíritu, con misericordia, amor. Gracias te damos, Señor. Nos despedimos de aquí, pero no de tu presencia. La próxima semana no estaremos transmitiendo. Estaremos visitando nuestra iglesia principal en Green Acres, Monte de Sión. Si desean, se pueden conectar con nosotros allá para que también reciban palabra del Señor el próximo domingo. Gracias te damos, Señor Jesús. Gloria te damos, Dios. Gloria te damos. ¿Por qué no levantas sus manos? Vamos a adorar a Dios. Sí, Señor, te adoramos, Señor. Que siempre Te exaltamos, Señor. Y clamamos, Señor, a ti en este día. Padre, que tengamos fe como un grano de mostaza, Señor. Como lo tenía aquella mujer que dijo, si solamente al tocar el manto seré salvo. Sí, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios.
y salvación. Que Jesús diga, como dijo en aquel día, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó que desató poder que saliera de mí? Somos el reino de Que Jesús también busque aquí. quién lo toca. ¿Quieres tú tocar al Señor? ¿Quieres tú también tocar ese manto para que sea sano, para ser sanado, para ser restaurado? Para que también salga el poder que salió en aquel día y sanó a aquella mujer y sanó a aquella niña. Y también Jesús diga, ¿quién ha tocado mi manto? Porque he sentido que ha salido poder de él, que ha salido poder de mí, que la fe de esta persona ha movido mi corazón, que la fe de